Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrá. Durante estos primeros días que comenzamos esta serie Cambiando mi manera de pensar, hemos estudiado el carácter de Dios, hemos aprendido de su majestad, de su eternidad, de su altura, de su protección, de su poder y suficiencia, de su dignidad y de su amor. ¿Qué más puede revelarnos Dios para que confiemos en Él? Para que entreguemos nuestra vida y dejemos que Él se manifieste a través de todas nuestras acciones. Bienvenidos. Hay una única manera de lograr un cambio real y verdadero que no involucre las emociones solamente, sino también el intelecto. Y es cuando podemos sopesar la lógica implícita en la manera de pensar de Dios y conocer sus pensamientos y cotejarlos con los nuestros, y así decidir si creer y confiar o si más bien solo usar a Dios como una excusa religiosa. Eso es lo que vamos a tratar de hacer durante estos días. Es necesario que alineemos nuestra manera de pensar a la manera de pensar de Dios, y así desde su perspectiva poder entender su gracia, vernos como Él nos ve y comprender sus planes y pensamientos. El apóstol Pablo le hace un encargo a su discípulo Timoteo que perfectamente se aplica a nosotros en nuestro tiempo. Él escribió: cuando partí de Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Efeso y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solamente conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de esas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 7. Esta es una realidad en todos los tiempos de la iglesia, pues siempre hay quienes defienden doctrinas y pensamientos que no son los de Dios y le aplican lógica humana y demuestran conciencia humana que tienen razón. Y entonces otros que no hacen el esfuerzo de estudiar y entender
les creen y así siguen esas doctrinas y enseñanzas sin cotejar desde su propia relación personal con Dios, si esto es lo que él piensa o no. El encargo de Pablo es que no permitamos que nuestra relación con Dios se vea afectada por los pensamientos de otros, pues cada quien ve las cosas desde su posición, desde su propia opinión, desde el punto en que se encuentra, y defiende lo que piensa, más que defender la verdad. Así, cada vez que se pone sobre la mesa el tema de Dios, las discusiones y debates son interminables, pues cada uno defiende lo que cree, que no necesariamente es la verdad, pero sí su propia realidad. El apóstol dice que son especulaciones sin sentido y que no ayudan a la edificación del reino de Dios en el corazón de los que escuchan. Es que podríamos diferenciar a los creyentes según su conversación sobre la fe. Muchos defienden una religión más que una relación. Otros defienden la denominación y otros defienden la forma. Pero a la hora de la verdad, ninguno de esos argumentos hacen parte del crecimiento del reino de los cielos. La conquista de la tierra con la cultura del cielo solo se logra cuando derribamos todos esos argumentos y los enfrentamos a la verdad de la relación con Dios. Esto alinea nuestra manera de pensar y nos lleva a la unidad de la fe. Eso es entregar nuestros sueños y planes en manos de Dios y dejar que Él sea el que gobierne y dirija cada aspecto de nuestra manera de vivir. En el libro de Hechos de los Apóstoles se narra una reunión de esa diversidad de pensamientos, etnias y creencias. En el capítulo 13 dice que en la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el del pueblo de Cirene, Manahem y Saulo. Manahem había crecido con el rey Herodes Antipas. Todos ellos eran profetas y maestros. Un día, mientras ellos estaban orando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo, yo los he elegido para una misión especial. Todos siguieron orando y ayunando, y después oraron por Bernabé y por Saulo, les pusieron las manos sobre la cabeza y los despidieron. Hechos 13, del 1 al 3. Un grupo bastante diverso, cuyas opiniones respecto a la relación con Dios y a la manera de hacer las cosas era variada. Habían pasado por diferentes caminos para llegar a Cristo, y sus pensamientos no siempre estaban de acuerdo. Bernabé se consideraba un apóstol nombrado para llevar las buenas noticias a la región de Antioquía de Siria. Según el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 11, dice que Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor mediante sus enseñanzas. Simón, conocido como el Negro, probablemente era un negro africano entre la congregación de Antioquía. Algunos estudiosos dicen que es el mismo Simón que llevó la cruz de Jesús, que estaba con Lucio, que venía de la región de Cirene. Manahem, a quien señala el mismo relato como uno de los que creció al lado de Herodes el tetrarca, que fue el que decapitó a Juan el Bautista y el que presidió uno de los juicios contra el Señor. Y Saulo de Tarso, un fariseo defensor de la religión implementada por Moisés y que de persecutor de los discípulos se convirtió en Paulo, el principal constructor de la fe cristiana. Todos ellos, que crecieron con maneras de pensar respecto a Dios de formas diversas, habían dejado que la mente de Cristo los llenara de su espíritu y se encontraron en el único lugar donde la religión pierde todo significado, y es en el lugar de adoración. Cuando estamos orando, cuando estamos hablando con Dios, cuando estamos haciendo la tarea de recibir la instrucción, allí no vale ninguna religión. Es que orar es la forma verdadera como podemos alinear nuestros pensamientos con Dios. Si estudiamos las Escrituras, pero no oramos por sabiduría, estaremos sujetos a interpretaciones erradas y a doctrinas humanas que nos alejan de lo que Dios verdaderamente quiere. Es que el conocimiento de la voluntad de Dios, de su plan y su propósito, debe ser una constante conversación con Él. Las Escrituras son solo el soporte intelectual, histórico y espiritual para entender lo que Dios piensa y cómo actúa, pero la revelación
solo se obtiene si pasas tiempo con Él. ¿Cuánto tiempo pasas en su presencia? Si tu conversación va más allá de un rezo para pedir y buscar y esperar. Si tu conversación pregunta por las cosas que quieres saber y por aprender. Santiago escribió: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Santiago 1:3. Así que si quieres preguntar por alguna cosa de las Escrituras que no entiendes, primero pregúntale a Dios en oración y Él te revelará su verdad, para que así no necesites creerle a otros. Lo más seguro es que todos los que mediante este método han cambiado su manera de pensar, porque Dios les ha revelado su verdad, estarán de acuerdo contigo y así no entrarás en discusiones y debates que no edifican. Ahora, no debemos perder de vista que el mismo Señor Jesucristo nos dejó un grupo de ministros que están para aclararnos lo que no entendemos sobre lo que ya Dios pone en nuestra mente y corazón. El apóstol Pablo escribió: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Efesios 4, 11 al 13. Como bien lo expone el apóstol, las personas que desarrollan esta labor son llamados, preparados y dados como un regalo a la iglesia para que todos en unidad crezcamos en el conocimiento de Dios y hagamos su obra, la cual es conquistar la tierra con la cultura del cielo. Así que tenemos que dejarnos enseñar, pero siempre cotejando con lo que Dios nos revela en nuestra mente y corazón. El mismo Pablo nos está diciendo que el propósito de su instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Y esto es lo que en verdad debemos procurar al acercarnos a Dios mediante la fe en la obra de Cristo. Debemos procurar, buscar siempre tener una conciencia limpia, con una fe sincera y un corazón puro. Ora conmigo. Padre, gracias por Jesucristo, quien nos da la vida en la medida que conocemos su amor. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos y transformarnos en personas nuevas mediante el conocimiento de la verdad. Transforma nuestro corazón en un corazón puro, lejos de la contaminación de nuestro egoísmo y pecado. Limpia nuestra conciencia mediante tu sabiduría y perdón. Y deja que nuestra fe crezca como la fe de un niño, sin malicia y sin duda. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. En todo tiempo la tentación, el poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer, si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.